Detente un segundo. Antes de seguir, pausa. La última opinión que formaste, la última decisión que tomaste, la última persona en la que confiaste o dudaste, ¿fue realmente tu decisión? ¿O simplemente sentiste que lo era? Porque aquí está la parte que nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no piensan de forma independiente. Reaccionan automáticamente. Responden al tono antes que al significado, a la confianza antes que a la precisión, a lo familiar antes que a la verdad. Una voz calmada parece honesta, incluso cuando no lo es. Una afirmación segura parece correcta, incluso cuando es falsa. Una idea repetida suficientes veces empieza a sentirse real, y la mente la acepta, sin resistencia, no porque sea verdad, sino porque es cómoda. Así es como funciona la influencia en su nivel más alto. No lucha contra tus creencias, las reemplaza silenciosamente. Las personas que entienden esto no pierden tiempo discutiendo contigo. No intentan vencer tu lógica. Moldean lo que sientes, para que tu lógica las siga. Eso es control. No es ruidoso. No es obvio. No es forzado. Es invisible. Y por eso funciona. Porque cuando el control es visible, la gente lo resiste. Pero cuando está escondido dentro de su propio pensamiento, lo defienden, lo protegen. Creen que es suyo. Esta es la ilusión en la que vive la mayoría. Creen que están eligiendo. Creen que están decidiendo. Creen que tienen el control. Pero en realidad, están respondiendo a señales que nunca notaron. Cambios sutiles en el tono. Palabras colocadas estratégicamente. Momentos elegidos con precisión. Disparadores emocionales que evitan la lógica por completo. Y una vez que esos disparadores se activan, el resultado casi siempre está decidido. Esto no es teoría, es naturaleza humana. Y hace siglos, Niccolò Machiavelli lo vio con claridad. No intentó cambiar a las personas, las estudió. Entendió que los humanos son predecibles, no porque sean débiles, sino porque son emocionales, impulsados por el miedo, por el orgullo, por el deseo de pertenecer, por la necesidad de sentirse correctos, y cualquiera que pueda leer esos patrones no necesita poder, lo crea. Así que antes de continuar, entiende lo que está en juego. Porque una vez que veas cómo funciona realmente la influencia, no solo entenderás cómo otros controlan a las personas, empezarás a notar cómo lo han hecho contigo. Y cuando esa conciencia aparece, no hay vuelta atrás. Si estás listo para ver lo que la mayoría ignora, suscríbete ahora. Y porque lo que viene después no es teoría, es cómo ocurre el control, en la vida real, todos los días. La verdad se mueve despacio, exige pruebas, requiere atención, pide esfuerzo. El sentimiento no hace nada de eso. El sentimiento es inmediato, sin esfuerzo, convincente. Y la mayoría de las personas, sin darse cuenta, elige lo que se siente correcto mucho antes de analizar lo que es correcto. Observa lo rápido que se forma un juicio. Entra una voz segura, y de repente el mensaje parece creíble. Aparece una frase familiar, y se siente confiable. Una historia despierta emoción, y se vuelve creíble. Sin verificación, sin pausa, solo aceptación. Porque la mente humana no está diseñada para buscar la verdad primero. Está diseñada para buscar certeza, y el sentimiento la entrega al instante. Cuando algo se siente verdadero, y la mente deja de buscar, no analiza, confirma. Busca detalles que respalden esa creencia. Ignora todo lo que la contradice. Así es como la percepción se fija. No a través de hechos, sino a través de acuerdo emocional. Una persona no dice, esto es verdad porque lo comprobé. Dice, esto es verdad porque tiene sentido para mí. Y lo que tiene sentido rara vez es lógica. Es alineación con emoción, identidad y creencias previas. Si algo encaja con lo que ya siente, lo acepta. Si desafía ese sentimiento,
lo rechaza. Por eso dos personas pueden ver la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas, no porque la realidad cambió, sino porque sus sentimientos definieron lo que vieron. Aquí es donde la influencia se vuelve poderosa. No necesitas demostrar que algo es verdad, solo necesitas hacer que se sienta verdadero. Y usa el tono adecuado, y la gente confía. Repite una idea lo suficiente, y la gente la recuerda como un hecho. Conecta un mensaje con emoción, y la gente lo interioriza. En ese punto ya no es información, se convierte en creencia. Y una vez que la creencia se forma, se defiende sola. Las personas protegen lo que creen, incluso sin pruebas. Discuten por ello. Construyen su identidad alrededor de eso. Porque cambiar una creencia no se siente como actualizar información. Se siente como perder certeza. Y los humanos evitan eso a toda costa. Esta es la base del control. No obligar a alguien a aceptar la verdad, sino guiarlo a sentir algo con tanta fuerza que la verdad deja de importar. Porque cuando el sentimiento domina, la realidad pasa a segundo plano, y la percepción lo es todo. En el momento en que el control se vuelve visible, empieza a fallar. Las personas resisten la presión, cuestionan la autoridad, se oponen cuando sienten que están siendo forzadas, pero elimina la sensación de fuerza, y la resistencia desaparece. Por eso el control más efectivo nunca es obvio. No ordena, no exige, no se anuncia, se mezcla, se siente natural, razonable, incluso como una decisión propia. Y por eso funciona. Cuando a alguien se le dice directamente qué hacer, su mente crea distancia, analiza, duda, busca razones para rechazarlo. Pero cuando la misma idea se presenta como una sugerencia, como una posibilidad, como algo a lo que llegó por sí mismo, todo cambia. No hay resistencia, no hay fricción, solo aceptación. Esta es la diferencia entre forzar un comportamiento y diseñarlo. El control invisible funciona moldeando el entorno de una decisión. No empuja a la persona, ajusta lo que ve, resalta ciertas opciones, mientras elimina otras en silencio. Enfatiza lo que se siente seguro y oculta lo que genera incertidumbre. Así, cuando llega el momento de elegir, solo hay un camino que se siente correcto, y la persona lo toma, voluntariamente, no porque fue controlada, sino porque todas las señales la guiaron hacia ahí. Así opera la influencia en su nivel más alto. No discutes con las creencias de alguien, lo rodeas con señales que poco a poco las transforman. Un mensaje repetido se vuelve familiar. La familiaridad genera confianza. La confianza se convierte en aceptación, y una vez que algo es aceptado, deja de sentirse externo. Se vuelve personal. En ese punto, el control está completo. Porque la persona ya no te está siguiendo a ti. Está siguiendo una idea que cree que le pertenece. Y las personas defienden sus propias ideas con más fuerza que cualquier cosa impuesta. Por eso el control invisible es tan poderoso. Elimina la apariencia de influencia. Oculta la intención detrás de la simplicidad. Sustituye la presión por alineación. Y la alineación se siente bien, se siente correcta, se siente como claridad, pero en realidad es dirección, cuidadosamente construida. Esa es la diferencia que la mayoría nunca ve. Buscan el control en órdenes fuertes, en autoridad visible, en poder evidente. Pero el verdadero control actúa en silencio. Se mueve por debajo de la conciencia. Y cuando alguien lo nota, la decisión ya fue tomada. Cada decisión parece lógica. Esa es la ilusión. Y porque cuando la lógica aparece, la decisión ya está tomada. A las personas les gusta creer que primero piensan y luego actúan, pero el orden es otro. Primero sienten, luego actúan y después lo explican. Esa explicación suena racional, ordenada, convincente, pero no es la causa, es la cobertura. La emoción es la que decide. El miedo enfoca la atención.
vuelve a las personas cautelosas, defensivas, alertas. El deseo hace lo contrario, acelera la acción, elimina la duda. El orgullo fija las decisiones. Cuando alguien toma una postura, su identidad se conecta a ella. Y cuando la identidad está involucrada, cambiar de opinión se siente como perder una parte de sí mismo. Por eso no cambian, justifican. Por eso las personas discuten con seguridad incluso cuando están equivocadas. Y no porque hayan demostrado su punto, sino porque lo han sentido con suficiente intensidad como para creer que debe ser verdad. La lógica se convierte en una herramienta, no en una guía. Se usa para defender lo que ya fue decidido, para proteger la emoción que vino primero. Aquí es donde la mayoría falla al intentar influir. Se enfocan en hechos, en argumentos, en evidencia. Pero los hechos no mueven a las personas, las emociones sí. Puedes presentar lógica perfecta, clara, sólida, completa. Y aún así no cambiarás la mente de alguien, porque si su emoción no cambia, su posición tampoco. Pero cambia la emoción, y todo se mueve. Convierte el miedo en duda, y la certeza se rompe. Transforma el deseo en urgencia, y la acción aparece. Toca el orgullo con precisión, y la resistencia se debilita. Ese es el punto clave. Y no lo que la gente piensa, sino lo que siente antes de pensar. Porque una vez que la emoción se establece, el resultado es predecible. La decisión seguirá esa dirección. La razón se ajustará para respaldarla, y la persona creerá que tomó una decisión lógica, aunque la lógica no tuvo nada que ver. Por eso el control emocional es tan poderoso. Opera por debajo de la conciencia, evita el análisis, moldea el comportamiento sin confrontación, y la persona influenciada no se siente manipulada, se siente convencida. Esa es la diferencia. La manipulación se siente externa, la convicción se siente interna, y cuando algo se siente interno, se vuelve parte de quién eres. Ahí es cuando el control está completo, no cuando alguien obedece, sino cuando cree que eligió por sí mismo. El poder no espera permiso, no pide ser comprendido, no busca aprobación, no se suaviza para ser aceptado, actúa y espera ser seguido. La mayoría hace lo contrario, explica demasiado, justifica cada decisión, intenta que todos estén cómodos, y al hacerlo, debilita su propia posición, porque cuanto más explicas, más abres espacio a la duda. Cada palabra extra crea preguntas. Cada intento de agradar crea vulnerabilidad. El poder cierra ese espacio. Habla con claridad, de forma directa. Corto, final, controlado. No agresivo, pero seguro. Y la seguridad tiene un efecto psicológico que pocos notan. Elimina la carga de pensar. Cuando alguien suena inseguro, los demás dudan con él. Pero cuando alguien suena seguro, los demás se alinean. No porque lo hayan verificado, sino porque la seguridad se siente como conocimiento. Crea la impresión de control, y esa impresión se convierte en realidad. Y por eso la autoridad muchas veces no se demuestra, se percibe. Una persona que habla con calma, sin prisa, parece en control. Una persona que usa el silencio en lugar de llenarlo, parece segura. Una persona que no reacciona emocionalmente, parece inquebrantable. Estas señales pesan más que cualquier explicación, porque las personas no analizan la autoridad en profundidad, la sienten. Y una vez que la sienten, la aceptan. Por eso explicar en exceso es peligroso. Te mueve de la certeza, a la negociación, del control, a buscar aprobación. Y en el momento en que buscas aprobación, pierdes influencia. El poder no persigue alineación, marca dirección, expresa el resultado como si ya estuviera decidido. Y la mayoría sigue ese tono, porque reduce la incertidumbre, da estructura, hace sentir que alguien ya tiene todo claro. Y eso es lo que atrae a las personas, no el argumento, no la explicación, la certeza. Esto no significa ser ruidoso,
ni dominante, ni agresivo. El verdadero poder es más silencioso, es controlado, medido, intencional. No tiene prisa por demostrarse, porque no lo necesita. Y ahí está la diferencia final. La debilidad busca validación, el poder la asume, y las personas responden a esa suposición más que a cualquier cosa que se explique. El control depende de la predicción. Si alguien puede anticipar tus reacciones, puede prepararse para ellas. Si sabe lo que quieres, puede usarlo en tu contra. Si entiende tus límites, puede empujarlos. Así es como se maneja a la mayoría. No con fuerza, sino con familiaridad. Sus patrones son visibles, reaccionan igual bajo presión, repiten los mismos hábitos, revelan lo que les importa, sin darse cuenta. Y una vez que esos patrones se ven, se convierten en ventaja, porque el comportamiento predecible es fácil de guiar, fácil de influir, fácil de controlar. Por eso la persona que no puede ser leída cambia toda la dinámica. Cuando tus reacciones no son claras, los demás pierden su ventaja. Dudan, no pueden anticiparte, no pueden prever tu siguiente movimiento. Y sin predicción, el control se rompe. La certeza se convierte en incertidumbre, y la incertidumbre crea tensión. Empiezan a observarte más, buscan señales, intentan entender tu posición, pero si esas señales nunca aparecen del todo, permanecen desequilibrados, y ese desequilibrio es poder, no un poder ruidoso, no una dominación visible, un control silencioso sobre la situación, porque ahora, en lugar de que tú reacciones a ellos reaccionan a ti. Esto no significa ser aleatorio. Lo aleatorio crea caos. Lo impredecible crea control. Hay una diferencia. El caos no tiene dirección. La imprevisibilidad tiene intención. Tú decides cuándo responder y cuándo no. Tú decides cuándo mostrar emoción y cuándo mantenerte firme. Tú decides qué revelar y qué ocultar. Y esas decisiones no siguen un patrón evidente. No son fáciles de descifrar. Ahí está su fuerza. Porque cuando no pueden leerte, empiezan a proyectar. Llenan los espacios con suposiciones. Imaginan posibilidades que tal vez ni existen. Y esas posibilidades imaginadas pesan más que la realidad. Se vuelven más cautelosos, más atentos, más contenidos. No porque los obligaste, sino porque no saben qué podrías hacer. Esa incertidumbre los ralentiza, rompe su control y te da la ventaja. Y porque en el momento en que alguien te entiende completamente, reduce tu influencia. Sabe cómo acercarse a ti, cómo persuadirte, cómo manejarte. Pero cuando ese entendimiento es incompleto, pierdes seguridad. Y en ese espacio, tú ganas control. Por eso las personas más difíciles de influir son las que menos revelan. No porque sean más fuertes, sino porque son más difíciles de predecir. Y el control necesita predicción. Quítala. Y el control no tiene de qué sostenerse. En el centro de la mayoría de los comportamientos hay una dependencia silenciosa, la necesidad de agradar, de ser aceptado, de pertenecer. No parece debilidad, parece algo normal, pero lo define todo. Afecta cómo hablas, cómo reaccionas, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque cuando alguien necesita aprobación, sus decisiones dejan de ser libres, empieza a ajustarse, y suaviza lo que piensa, se guarda lo que realmente quiere decir. Elige lo seguro en lugar de lo verdadero, no porque no entienda, sino porque teme el rechazo. Y ese miedo se convierte en un punto de control. Si alguien sabe que buscas aprobación, no necesita forzarte, solo necesita negártela. El silencio se convierte en presión, la desaprobación se convierte en influencia, y poco a poco, empiezas a actuar para mantener la aceptación. Así es como el control se instala, no con órdenes, sino con dependencia. Por eso esta ventaja es tan poderosa. No los necesitas, ni su validación, ni su acuerdo, ni su aprobación. Y cuando esa necesidad desaparece,
también desaparece el control que otros tienen sobre ti. Dejas de reaccionar a cómo te perciben, dejas de adaptarte para encajar, dejas de buscar confirmación antes de actuar. Tus decisiones se vuelven claras, directas, sin filtros, y eso crea una presencia diferente, una que no cambia bajo presión, una que no persigue aceptación, una que no es fácil de influir, porque la influencia necesita algo sobre lo cual actuar, un deseo, un miedo, una necesidad. Elimínalos. Y no hay nada que mover, nada que manipular, nada que controlar. Esto no significa aislarte, no significa rechazar a las personas, significa actuar sin dependencia. Puedes relacionarte sin apego, hablar sin dudar, actuar sin pedir permiso. Y eso cambia cómo los demás responden, porque las personas perciben cuando alguien no busca aprobación. Rompe el patrón. No pueden usar elogios para guiarte. No pueden usar el rechazo para presionarte. Y sin esas herramientas, su influencia se debilita. Ahí comienza el verdadero control. Y no sobre los demás, sino sobre ti mismo, porque cuando ya no te mueve la necesidad de ser aceptado, te vuelves estable, firme, difícil de influir, y la persona que no se puede mover fácilmente, no se puede controlar fácilmente. Ese es el cambio final. No obtener poder sobre otros, sino eliminar el poder que tienen sobre ti. Ya no necesitas buscar demasiado. Cuando entiendes cómo funciona el control, empiezas a verlo en todas partes, en la forma en que la gente habla, en cómo se presentan las ideas, en cómo se sienten las decisiones, antes incluso de tomarse, porque el control nunca fue hecho para ser visible, fue diseñado para mezclarse, para sentirse natural, para parecer tu propio pensamiento, para moverse en silencio a través de la percepción, la emoción y el momento exacto. Por eso la mayoría nunca lo cuestiona. Reaccionan, aceptan, defienden sus decisiones, sin preguntarse de dónde vienen realmente. Pero ahora ves la estructura detrás de todo eso. Ves cómo la percepción moldea la creencia antes de que aparezcan los hechos. Cómo la emoción dirige las decisiones antes de que llegue la lógica. Cómo la influencia sutil reemplaza la fuerza, sin generar resistencia. Y una vez que ves ese patrón, no puedes ignorarlo, porque cambia la forma en que escuchas. Dejas de enfocarte solo en lo que se dice, y empiezas a notar cómo se dice. El tono, la seguridad, el momento, las señales que guían tu reacción antes de que tengas tiempo de pensar. Aquí es donde comienza la conciencia, no como una teoría, sino como un cambio real en tu percepción. Empiezas a detenerte, cuestionas lo que parece obvio, detectas cuando algo resulta convincente demasiado rápido. Y esa pausa rompe la reacción automática. Ese es el primer paso para salir del control, porque la mayoría de la influencia depende de la velocidad, de la reacción inmediata, del sentimiento sin analizar. Reduce esa velocidad, y el sistema pierde fuerza. Pero entender esto no solo te protege, también cambia cómo te mueves. Te vuelves más intencional, más preciso, menos reactivo. No absorbes todo lo que escuchas, lo filtras, no sigues cualquier dirección que se siente correcta. La analizas, y eso por sí solo te coloca en una posición distinta a la mayoría, porque la mayoría nunca llega a este punto. Permanece dentro del sistema, reaccionando, ajustándose, creyendo que tiene el control. Pero ahora, tú estás fuera, observándolo, reconociéndolo, y ahí es donde comienza el verdadero poder. No es ruidoso, no es visible, es estable. Y porque cuando entiendes cómo funciona la influencia, dejas de ser guiado por ella sin darte cuenta. Eliges cuándo aceptarla y cuándo rechazarla, y esa elección es algo que la mayoría nunca supo que había perdido. Así que a partir de ahora, presta atención, no solo a lo que se dice, sino a lo que está haciendo dentro de ti. Porque la verdadera pregunta nunca fue,
¿Esto es verdad? La verdadera pregunta es, ¿por qué esto se siente verdadero? Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete ahora, porque cuanto más profundices en esto, más claros se vuelven los patrones. Y cuando realmente entiendes esos patrones, ya no solo ves el control, ves el sistema detrás de él.